Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde las historias cobran vida, y cada relato te invita a sumergirte en mundos llenos de magia, aventuras y enseñanzas. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. En esta ocasión, te traemos un relato fascinante. Los 12 cazadores, un cuento lleno de sacrificios, valentía y el profundo amor de una hermana por sus hermanos. A lo largo de los 15 capítulos, seremos testigos del viaje de una princesa que, enfrentando difíciles desafíos, hará todo lo posible por liberar a sus hermanos de un hechizo que los convierte en cisnes. Cada capítulo te llevará a través de intrincadas pruebas, magia, y el eterno poder de la esperanza. Prepárate para escuchar la historia completa, con sus giros y momentos emocionantes. Ahora, acomódate y acompáñanos en este viaje lleno de magia y sacrificio. Capítulo 1. La historia comienza. Había una vez, en un reino lejano, un rey y una reina que vivían en un castillo grande y hermoso. Los jardines que rodeaban el castillo eran verdes y llenos de flores, y los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, a pesar de toda la belleza que les rodeaba, había un vacío en sus corazones. Aún no tenían hijos. Durante años, el rey y la reina habían deseado un hijo que pudiera heredar su reino y continuar su legado, pero el tiempo pasó sin que sus sueños se hicieran realidad. La reina, angustiada por la falta de descendencia, rezó durante largos días y noches, buscando el consuelo y la bendición de los cielos. Un día, después de muchos años de esperanza, el milagro ocurrió. La reina dio a luz a un hijo. El niño era hermoso, fuerte y saludable, y el rey, lleno de alegría, celebró su llegada con una gran fiesta en el palacio. Todo el reino se unió a la celebración, y el bebé fue recibido con amor y gratitud. Con el paso de los años, la reina tuvo más hijos. A cada uno de ellos, el rey les dio un nombre noble y un lugar en el reino, y los hermanos crecieron juntos en el castillo. Todos ellos eran igualmente hermosos, y con el tiempo se convirtieron en cazadores muy hábiles. La caza era su pasión, y pasaban sus días corriendo por los bosques del reino, siguiendo huellas y rastreando animales salvajes. Se decía que los 12 hermanos eran los cazadores más talentosos del mundo. Cada vez que regresaban de sus largas expediciones, los hermanos traían al castillo animales que habían cazado, y su destreza era admirada por todos. El rey se sentía increíblemente orgulloso de sus hijos y confiaba en que ellos serían los que protegerían el reino cuando él ya no pudiera hacerlo. El rey no solo tenía 12 hijos, sino que su reino era vasto y próspero. El pueblo vivía en paz y armonía, sin guerras ni conflictos, gracias a la sabiduría del rey y a las acciones protectoras de sus hijos. Los cazadores recorrían los bosques para asegurarse de que nada pudiera amenazar la seguridad del reino. No había nada que pudiera alterar la paz en ese lugar tan hermoso. Sin embargo, a pesar de la prosperidad y felicidad que gozaban, el rey no podía dejar de sentir que algo más grande estaba por ocurrir. Las señales de un peligro lejano se asomaban en sus sueños, y aunque el rey intentaba ignorarlas, no podía deshacerse de la sensación de que algo oscuro y misterioso se aproximaba. De hecho, el mismo reino había sido testigo de cosas extrañas en los últimos meses. Algunas personas del pueblo comenzaron a susurrar sobre visiones raras y presagios inquietantes, pero nadie quería creer que aquello podría ser algo serio. Los 12 hermanos continuaban su vida, sin saber lo que estaba por ocurrir. Pasaban sus días entrenando, cazando y disfrutando de la camaradería entre ellos, pero una fuerza maligna comenzaba a moverse en las sombras, un enemigo invisible que los acechaba desde lejos. Este enemigo, quien era en realidad un poderoso hechicero, sentía celos del reino próspero y de los hijos del rey. Harto de su poder y su influencia, el hechicero juró destruir a la familia real. Una noche, cuando los 12 hermanos regresaban de una caza particularmente exitosa, el hechicero, que observaba todo desde las sombras, lanzó un terrible hechizo. Se convertirán en cisnes, dijo con voz fría, y solo podrán ser liberados por la valentía y el sacrificio de una de sus hermanas. Lo que ocurrió después fue un giro trágico para la familia real. Esa misma noche, los 12 hermanos fueron transformados en cisnes. Despertaron en el bosque, ya no como hombres, sino como aves majestuosas que surcaban el cielo. La maldición era cruel, solo podían tomar forma humana durante el día, y cada noche se transformaban nuevamente en cisnes. Esta maldición no solo los aislaba, sino que también los separaba de su hogar, su reino y su familia.
La noticia de la desaparición de los 12 hermanos se extendió rápidamente por todo el reino. El rey y la reina estaban devastados, sin saber qué había sucedido con sus hijos. El rey, desesperado, organizó una búsqueda masiva en todos los rincones del reino, pero no lograron encontrar a los jóvenes cazadores. Por su parte, la princesa, la hermana menor de los 12 hermanos, no podía creer lo que había sucedido. Sabía que sus hermanos no habían desaparecido sin más, sino que algo mucho más oscuro estaba en juego. Decidida a salvarlos, la princesa se armó de valor y juró romper la maldición. Sabía que la única forma de salvar a sus hermanos era encontrar el hechicero y detenerlo, pero para hacerlo, tendría que enfrentarse a desafíos aún más grandes. Capítulo 2. La princesa y la búsqueda de la libertad. El amanecer llegó al reino, pero para la princesa, ese día no fue como cualquier otro. El sol brillaba sobre el castillo, pero su luz no alcanzaba su corazón, que estaba lleno de tristeza y desesperación. Los 12 hermanos ya no estaban en sus camas, no se escuchaba su risa en los pasillos ni sus pasos apresurados al volver de sus cacerías. El castillo estaba sumido en un silencio solemne, un silencio que solo podía sentir la princesa. Ella sabía que algo terrible había sucedido, algo que iba más allá de la simple desaparición. Mientras la reina lloraba por la pérdida de sus hijos, la princesa, aunque tan joven, sentía en su interior una profunda determinación. No podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que sus hermanos no podían haberse ido sin más. Algo había ocurrido, algo oscuro y malévolo. Y ella iba a descubrir qué. Decidió, sin vacilar, que debía encontrar una manera de liberarlos de la maldición que los había transformado en cisnes. Si no lo hago yo, ¿quién más lo hará?, pensó la princesa mientras observaba desde la ventana del castillo el vasto bosque que se extendía más allá de los muros. El bosque, que en tiempos felices había sido un lugar de juego y exploración para ella y sus hermanos, ahora parecía esconder secretos oscuros y peligrosos. Ella sabía que el hechicero que había maldecido a sus hermanos vivía en algún lugar de esos densos bosques. Y solo él podía revertir lo que había hecho. La princesa se preparó para lo que sería un largo viaje. Tomó solo lo esencial, su capa de viaje, un poco de pan, una botella de agua y un cuchillo de caza que su madre le había dado como regalo cuando era pequeña. Con el corazón lleno de valor y una resolución inquebrantable, se despidió de la reina, quien, aunque al principio intentó disuadirla, terminó dándole su bendición, sabiendo que no podía impedir que su hija siguiera su destino. Ve, hija mía, y que los cielos te acompañen. Si alguien puede salvarlos, eres tú, dijo la reina entre lágrimas, sin poder comprender completamente el sacrificio que su hija estaba a punto de hacer. La princesa atravesó el umbral del castillo y comenzó su marcha hacia el bosque. Las altas torres del castillo quedaron atrás, y la naturaleza la envolvió poco a poco. A medida que se adentraba en el bosque, los árboles parecían susurrar, como si quisieran advertirla de lo que estaba por venir. Pero la princesa no se detuvo. No podía permitirse el lujo de dudar, pues el tiempo corría. El viento soplaba a través de las hojas, trayendo consigo un aroma a humedad y tierra, pero también un susurro extraño que parecía llegar desde las profundidades del bosque. La princesa avanzó con cautela, siguiendo el sendero que conocía tan bien de su infancia. Pasaron horas mientras caminaba por el bosque, pero no encontró rastro alguno de sus hermanos o del hechicero. Sin embargo, no se desanimó. En su corazón sabía que estaba en el camino correcto. En su travesía, la princesa encontró algunos animales que le daban pequeñas señales de que ella estaba cerca de algo importante. Un búho que la observaba desde lo alto de un árbol, un zorro que se cruzaba en su camino y luego desaparecía, y hasta una liebre que corrió junto a ella por unos instantes. Todos esos encuentros eran como señales de que la naturaleza misma la guiaba, de que no estaba sola en esta lucha. Después de varios días de viaje, la princesa llegó a una zona del bosque donde las sombras eran más profundas y el aire parecía más denso. El ambiente cambiaba a cada paso, y la princesa sentía como su corazón latía más rápido, como si el peligro estuviera cerca. En este lugar, la magia oscura era más fuerte, y las ramas de los árboles se entrelazaban, formando una especie de cúpula que bloqueaba la luz del sol. Este era el lugar donde el hechicero residía, y ella sabía que solo aquí encontraría las respuestas que buscaba. De repente, la princesa escuchó una risa distante, una risa baja y siniestra, como el eco de un sueño perturbador. Algo en su interior le dijo que se acercaba al centro de todo, al corazón del misterio.
No tardó mucho en encontrar una cueva oculta entre las raíces de un árbol gigantesco. La entrada estaba oscura y sombría, pero no había otra opción. La princesa se armó de valor y entró. «Estoy aquí para salvar a mis hermanos», murmuró para sí misma mientras avanzaba por la cueva, que parecía más profunda de lo que pensaba. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de extrañas runas y símbolos, y a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observada aumentaba. Finalmente, al final de la cueva, encontró a una figura encapuchada, rodeada por una niebla espesa que no dejaba ver con claridad. Solo podía sentir una presencia poderosa, maligna. Era el hechicero, el que había lanzado la maldición sobre sus hermanos. «Has llegado tarde, princesa», dijo la voz del hechicero, que parecía surgir de todas partes. «Tus hermanos ya son parte de mi magia. Ninguna fuerza puede deshacer lo que he hecho». La princesa, sin embargo, no se dejó amedrentar. «Yo romperé tu hechizo», replicó con firmeza. «No me importa lo que cueste. Mis hermanos no merecen esta maldición, y yo los salvaré». El hechicero, al escuchar sus palabras, soltó una risa baja y malévola. Pero la princesa no vaciló. Sabía que su misión era más importante que cualquier temor. La lucha por salvar a sus hermanos estaba por comenzar, y todo lo que había vivido hasta ahora había sido solo el preludio de una batalla mucho mayor. Capítulo 3. El hechicero y la prueba de valor. La princesa se encontraba frente a la figura encapuchada del hechicero, una presencia que parecía envuelta en una niebla espesa, como si la misma oscuridad lo hubiera formado. La cueva a su alrededor vibraba con la magia que emanaba de él, un poder oscuro y antiguo que llenaba el aire con una sensación de opresión. Sin embargo, la princesa no permitió que el miedo la dominara. Estaba decidida, y su voluntad era más fuerte que cualquier hechizo o amenaza. El hechicero, al verla tan resuelta, sonrió bajo su capucha. Era una sonrisa que helaba el corazón, como si supiera algo que ella aún no comprendía completamente. Pero la princesa no se dejó intimidar. Sabía que su misión era salvar a sus hermanos, y para eso debía enfrentarse a él. «¿Crees que puedes derrotarme, pequeña princesa?», dijo el hechicero con una voz que resonaba en toda la cueva. «¿Qué puedes hacer contra el poder que he acumulado a lo largo de los siglos? Tu valentía es admirable, pero inútil». La princesa lo miró directamente a los ojos, a pesar de la creciente oscuridad que rodeaba la cueva. «Mis hermanos me necesitan, y no voy a permitir que tu magia los mantenga cautivos». «¿Cuál es la prueba que me impones?», preguntó, con la determinación brillando en sus ojos. El hechicero la observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando si realmente tenía el coraje y la fuerza para enfrentarse a lo que estaba a punto de ofrecerle. Finalmente, movió la mano con una gracia escalofriante y la niebla que los rodeaba se disolvió, revelando una gran sala que parecía estar suspendida entre las sombras. «Tienes razón, princesa», dijo el hechicero en voz baja. «Tus hermanos no están perdidos, pero para liberarlos debes pasar una prueba que pondrá a prueba tu alma, tu mente y tu cuerpo. Si no la superas, tus hermanos permanecerán en sus formas de cisnes por toda la eternidad». La princesa, sin vacilar, dio un paso hacia adelante. No importaba lo que el hechicero le arrojara, ella estaba dispuesta a afrontarlo. Sabía que su amor por sus hermanos era más fuerte que cualquier conjuro o magia. «Haz lo que sea necesario», respondió, con la voz firme. El hechicero asintió lentamente y, con un gesto de su mano, un portal apareció ante ellos, una puerta que parecía suspenderse en el aire, con símbolos extraños que brillaban en su superficie. «A través de este portal se encuentra la prueba que deberás superar. Solo aquellos de corazón puro pueden atravesarlo sin caer en las trampas que aguardan al otro lado. Ve, y demuestra que mereces la libertad de tus hermanos». Sin pensarlo dos veces, la princesa cruzó el portal, entrando en un paisaje completamente diferente. Ante ella se extendía un vasto campo, pero lo que parecía ser un lugar de paz y calma pronto reveló su verdadero propósito. En el centro del campo se encontraba un gran árbol, pero no un árbol común. Este árbol tenía ramas que se retorcían como serpientes y raíces que parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. A medida que la princesa se acercaba al árbol, una voz profunda y resonante se alzó desde las profundidades de la tierra. «Solo quien sea digno puede tocar el árbol. Si tu corazón no es puro, quedarás atrapada para siempre en sus raíces». La princesa, aunque sorprendida,
no dudó en acercarse al árbol. Sabía que esa era su única oportunidad de liberar a sus hermanos. Al tocar el tronco del árbol, la tierra comenzó a temblar. Las raíces se alzaron hacia ella, pero la princesa no retrocedió. En su corazón no había lugar para el miedo. Sus pensamientos y recuerdos de su infancia, cuando jugaba con sus hermanos y la felicidad reinaba en su hogar, la llenaron de una fuerza renovada. Soy valiente por ellos, pensó, y no me rendiré. Las raíces comenzaron a retorcerse alrededor de sus pies, pero con un esfuerzo sobrehumano, la princesa logró liberarse. Su voluntad era inquebrantable, y aunque el árbol intentó atraparla, ella siguió adelante, tocando la corteza con determinación. En ese momento, el árbol dejó de moverse y la voz profunda habló nuevamente, esta vez con tono de respeto. Has demostrado tu valentía y pureza de corazón, princesa. Has pasado la primera prueba. Ahora, la siguiente te espera. La princesa respiró hondo, sabiendo que la batalla aún no estaba ganada, pero el primer obstáculo había sido superado. La magia del hechicero había puesto a prueba su fuerza, pero su amor por sus hermanos y su determinación la habían hecho más fuerte. Antes de que pudiera reaccionar, una nueva voz emergió de la nada, esta vez más suave, pero igualmente inquietante. No pienses que la prueba ha terminado. Ahora deberás enfrentarte a ti misma. La princesa se giró, buscando el origen de la voz, pero no vio nada. De repente, la cueva en la que se encontraba comenzó a cambiar de forma. Lo que había sido un campo con un árbol ahora se transformó en una vasta oscuridad, una oscuridad que parecía invadir cada rincón de su ser. Era como si el tiempo se hubiera detenido y ella estuviera atrapada en una pesadilla. No podía ver nada, pero sentía que algo se acercaba, algo que quería devorarla por completo. ¿Qué es esto?, pensó la princesa, pero no tardó en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Es mi propio miedo. Es mi duda. Mi inseguridad. Enfrentarse a la oscuridad significaba enfrentarse a ella misma, a sus miedos y a sus temores más profundos. Pero sabía que no podía rendirse ahora. Soy más fuerte que mis miedos, se dijo a sí misma. Recogiendo todo su coraje, la princesa cerró los ojos y se sumergió en la oscuridad, enfrentándose a las sombras que emergían de su propia alma. Su corazón brillaba con la luz de su amor por sus hermanos, una luz que disolvía las sombras y le daba fuerza para continuar. Capítulo 4. El desafío del espejo y el encuentro con la oscuridad. Tras haber enfrentado las pruebas anteriores, la princesa comenzó a sentir que el hechicero había subestimado su determinación. La oscuridad que antes parecía indestructible ahora la retaba con una nueva prueba, algo que no había anticipado. Lo que había comenzado como un viaje en busca de sus hermanos ahora se transformaba en un enfrentamiento consigo misma. La nueva dimensión que había alcanzado parecía estar suspendida en el tiempo. El suelo era suave y cubierto de musgo, mientras que el aire estaba impregnado de un frío que calaba hasta los huesos. De repente, una gran puerta de cristal apareció ante ella, casi como si hubiese surgido de la nada. La princesa no dudó en acercarse, pero a medida que se acercaba, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo no estaba bien. De repente, las puertas se abrieron con un chirrido inconfundible, y lo que encontró dentro fue más aterrador de lo que había imaginado. El interior de la sala estaba vacío, pero lo que ocupaba el centro de la habitación era un enorme espejo enmarcado en oro oscuro. La superficie del espejo no reflejaba la figura de la princesa, sino una visión distorsionada de su rostro, como si su alma estuviera atrapada en el cristal. La princesa, paralizada por el miedo, observó cómo la imagen en el espejo comenzó a cambiar. La figura reflejada en el espejo ya no era la princesa de corazón puro y valiente, sino una mujer cubierta por sombras, sus ojos llenos de tristeza, ira y desesperación. No era un reflejo físico, sino algo mucho más profundo. La princesa dio un paso atrás, pero el espejo seguía mostrándole una imagen que no podía comprender. ¿Qué es esto?, susurró, incapaz de apartar la vista de lo que veía. La voz del hechicero resonó en la sala, como si hubiera estado observando cada uno de sus movimientos. Este espejo muestra lo que verdaderamente habita en tu alma, dijo el hechicero, su voz grave y llena de poder. No se trata solo de lo que eres en el exterior, sino de lo que llevas dentro. Si no puedes enfrentarte a lo que eres, jamás podrás liberar a tus hermanos. La princesa sintió como las sombras la rodeaban, no como una amenaza externa, sino como una manifestación de sus propios miedos y debilidades.
La tristeza de haber perdido a sus hermanos, la impotencia por no poder hacer nada, la ira por la injusticia de la magia que los había transformado, todo eso se reflejaba en la imagen del espejo. Y lo peor era que lo veía, lo sentía, lo experimentaba. Estaba frente a la verdad más cruel. Su alma, tal como estaba, no estaba lista para la libertad. No, esto no es lo que soy, murmuró la princesa, aferrándose a la memoria de su propósito. No soy mis miedos ni mis dudas. Soy la hermana que luchará por sus hermanos. Tomó una respiración profunda, intentando calmar su mente. Sabía que esta prueba no era solo para ella, sino para entender que solo enfrentando sus sombras podría salvar a aquellos que amaba. Pero a medida que las imágenes en el espejo se intensificaban, la princesa comenzó a comprender que no podía simplemente ignorarlas. La única forma de destruir la visión distorsionada de su alma era aceptarla, confrontarla, y entonces liberarla. Si no lo hacía, seguiría atrapada en ese espejo, condenada a ser una versión distorsionada de sí misma. De repente, la imagen del espejo cambió. La princesa vio en él a sus hermanos, todos atrapados en sus formas de cisnes, pero en los ojos de cada uno había una pequeña chispa de esperanza. La princesa entendió. Esa chispa era el amor que ella sentía por ellos, y mientras su amor estuviera intacto, ellos no se perderían por completo. Esto la impulsó a dar un paso adelante, decidida a enfrentar su propia oscuridad. «Lo superaré», gritó, mirando directamente al espejo. De inmediato, el reflejo comenzó a desvanecerse. Las sombras que antes se retorcían alrededor de su cuerpo desaparecieron, y la figura en el espejo se tornó brillante, mostrando la princesa tal como era, con un corazón lleno de amor y esperanza. La prueba había terminado, pero su viaje aún no lo hacía. Un brillo cálido comenzó a emanar del espejo, y las puertas de cristal se abrieron, dándole paso a la siguiente fase de su aventura. La princesa entendió que, al enfrentar sus propios miedos y aceptar sus debilidades, había ganado la fuerza necesaria para continuar. Sin embargo, no podía bajar la guardia. El hechicero aún tenía mucho poder, y la batalla por liberar a sus hermanos no estaba terminada. Capítulo 5. La marcha a la montaña de la noche eterna. La princesa, tras haber superado la prueba del espejo, no pudo evitar sentir que el viaje estaba a punto de alcanzar su punto más peligroso. Había dejado atrás un desafío que había hecho tambalear su fe en sí misma, pero, al mismo tiempo, lo había fortalecido. La visión distorsionada de su alma había desaparecido, pero la conciencia de sus miedos internos seguía presente, como una sombra que acechaba en las esquinas de su mente. El camino hacia la montaña de la noche eterna parecía interminable. El paisaje que la rodeaba había cambiado drásticamente desde que cruzó el portal del espejo. El sol se había escondido detrás de nubes grises y densas, y la tierra parecía haber caído en un letargo eterno. El viento, que antes había sido suave, ahora soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran como si estuvieran vivos, quejarse de su propia existencia. La princesa caminaba firme, pero con el corazón pesado, sintiendo que cada paso la acercaba a algo mucho más oscuro de lo que había enfrentado hasta ahora. La montaña de la noche eterna se alzaba a lo lejos, envuelta en una neblina espesa. Su cima parecía desaparecer en el cielo, como si estuviera conectada con el mismo horizonte infinito. En el fondo de su ser, la princesa sabía que allí encontraría la clave para salvar a sus hermanos, pero también temía que fuera un lugar donde perdería su última oportunidad de regresar. De repente, un extraño murmullo comenzó a llenar el aire. La princesa se detuvo en seco, escuchando con atención. No había nadie a la vista, pero las voces parecían rodearla. Como un eco lejano, las palabras no eran claras, pero la sensación de estar siendo observada crecía cada vez más. La princesa apretó los puños, con la intención de seguir adelante sin dudar. Pero las voces comenzaron a ser más nítidas, y en ellas había un tono oscuro, como si provenieran de las entrañas de la tierra misma. «¿Quién se atreve a desafiarme?», resonó una voz profunda, retumbando en la montaña. La princesa miró a su alrededor, buscando el origen de la amenaza, pero todo parecía en silencio, como si el viento se hubiera detenido. Sin embargo, las voces no cesaban, y esta vez la princesa reconoció una de ellas. Era la voz del hechicero. «¿No te das cuenta, niña? Tu esfuerzo es en vano. Aquí, en la noche eterna, nada puede salvarte. El amor que tienes por tus hermanos no es suficiente. Esta es una lucha que no puedes ganar».
No podrás liberarlos. La princesa cerró los ojos con fuerza, recordando lo que había aprendido de la prueba del espejo. Sabía que el hechicero intentaba sembrar la duda en su corazón, que lo hacía para debilitar su espíritu. Y sin embargo, las palabras del hechicero tenían un poder inquietante, tocaban las fibras más profundas de su alma, donde las inseguridades y el miedo se ocultan. Tus hermanos están perdidos, no importa lo que hagas. El hechizo que los ha atrapado es más fuerte que tu amor, más grande que tus esfuerzos. Las voces se intensificaron, llenando el aire con una sensación de desesperanza. La princesa luchó contra la ansiedad que la envolvía, concentrándose en su respiración. Sabía que su mente tenía que mantenerse firme. Con una determinación renovada, la princesa comenzó a caminar de nuevo, esta vez más rápido, casi corriendo hacia la montaña. El viento volvió a soplar con fuerza, pero ella no se detuvo. Las voces del hechicero continuaron resonando en su mente, pero ya no podía escuchar con claridad, como si el sonido de su propio corazón palpitando había comenzado a ahogar todo lo demás. La entrada a la montaña de la noche eterna estaba ante ella, oscura y macabra, como la boca de una bestia que aguardaba a devorarla. Un resplandor azulado se filtraba entre las rocas, y la princesa sintió un escalofrío recorrer su columna. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, supo que no podía dar marcha atrás. Si quería salvar a sus hermanos, tendría que atravesar la oscuridad, enfrentarse a lo desconocido, y desafiar la propia naturaleza del miedo. Se adentró en la cueva con paso firme, notando cómo la atmósfera se volvía cada vez más espesa y densa. A medida que caminaba, el aire parecía volverse más frío y húmedo, como si la vida misma estuviera siendo succionada. El resplandor azul continuaba, iluminando los pasillos de piedra con una luz etérea, que aunque hermosa, daba una sensación extraña de angustia. Avanzó por un largo pasillo, y lo que encontró al final de este la hizo detenerse en seco. Frente a ella, apareció una figura encapuchada, envuelta en una capa negra que fluía como las sombras mismas. La figura levantó su cabeza, y en sus ojos brillaba una luz fría y penetrante, como el hielo. «Ya has llegado hasta aquí», dijo la figura, su voz baja y resonante. «Pero, ¿a qué precio? ¿Estás dispuesta a sacrificar todo lo que eres para salvar a tus hermanos?» La princesa respiró profundamente, sin dejarse intimidar. Estaba más cerca que nunca de la respuesta que buscaba. «Lo que más amo en el mundo está en juego. Mi amor por ellos es lo único que necesito para derrotarte», respondió con firmeza. La figura se inclinó levemente, como si reconociera la fuerza en las palabras de la princesa. Sin decir una palabra más, levantó su mano, y un portal de luz comenzó a formarse frente a ellos. La princesa dio un paso hacia el portal, preparada para lo que vendría. Capítulo 6. El portal de los espíritus perdidos. La princesa cruzó el umbral del portal de luz, entrando en un mundo completamente diferente. La atmósfera se volvió espesa y pesada, como si el aire estuviera cargado con los susurros de almas perdidas. Un manto de sombras flotaba sobre el terreno, creando un ambiente inquietante. A medida que avanzaba, el suelo crujía bajo sus pies, como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. La oscuridad estaba viva, como si el mismo mundo que la rodeaba tuviera una voluntad propia, una voluntad que intentaba arrastrarla hacia la desesperación. En la lejanía, la princesa vio formas vagamente humanas, sombras que parecían moverse por sí solas, como si las almas atrapadas entre los mundos estuvieran buscando una salida. Sin embargo, en sus ojos vacíos se reflejaba la tristeza, la desesperanza de aquellos que ya habían perdido todo. Los susurros continuaron, cada vez más fuertes, como si fueran voces de aquellos que ya no podían encontrar paz. La princesa se detuvo un momento, sintiendo una presión en su pecho, como si la realidad misma la estuviera oprimiendo. Las voces hablaban de su fracaso, de la inevitabilidad de la muerte y la pérdida. «No puedes ganar. Tus esfuerzos son en vano. Esta batalla no está hecha para ti. Eres solo una niña perdida en un mundo de sombras». «No», exclamó la princesa con firmeza, su voz resonando en la oscuridad. «No voy a rendirme. Mi amor por mis hermanos es más fuerte que cualquier sombra, más fuerte que cualquier mentira que me digáis». Su determinación se hizo más palpable mientras avanzaba, luchando contra la niebla densa que la rodeaba. El suelo tembló bajo sus pies, y una figura apareció en el horizonte. Era una sombra que caminaba lentamente hacia ella.
A medida que se acercaba, la figura tomó forma, convirtiéndose en un ser humano, pero sus ojos eran vacíos y oscuros. La princesa pudo ver que la figura vestía ropas de un tiempo antiguo, como si fuera alguien que había existido en otro ciclo de la historia. ¿Quién eres?, preguntó la princesa, su voz llena de cautela. La figura levantó su cabeza, y la princesa vio en sus ojos la misma tristeza que había percibido en las almas errantes que la rodeaban. Soy un alma perdida, como todas las demás aquí, respondió la figura con voz grave. Vine buscando la paz, pero nunca la encontré. Estamos atrapados entre los mundos, condenados a vagar sin rumbo. La princesa observó a la figura con una mezcla de compasión y determinación. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Su corazón latía más rápido al darse cuenta de la profundidad de lo que le decía. Porque el amor que tenía por mi familia no fue suficiente, respondió la figura, su voz rota. Porque los perdí. Y ahora, solo soy una sombra de lo que fui, una alma atrapada, incapaz de encontrar descanso. La princesa sintió un dolor profundo al escuchar sus palabras. Sabía que la batalla que enfrentaba no era solo externa, sino también interna. Era una lucha contra las sombras de sus propios miedos, los mismos que había visto reflejados en el espejo. Pero también sabía que tenía que continuar. No podía rendirse, no podía dejar que el destino de esa alma fuera el suyo. No voy a permitir que mi amor me arrastre a este abismo, murmuró la princesa con determinación. Voy a liberar a mis hermanos, y voy a liberar a todos los que han quedado atrapados aquí. Sin esperar respuesta, dio un paso adelante, sin mirar atrás. La figura observó en silencio mientras ella se adentraba aún más en la oscuridad. El aire a su alrededor se volvió más frío, y las sombras comenzaron a moverse con mayor rapidez. Las voces se intensificaron, llamando a la princesa, diciéndole que abandonara su misión, que regresara a la seguridad de su hogar. Pero la princesa no se detuvo. Sabía que tenía un propósito, y no permitiría que el miedo o las sombras pudieran doblegar su voluntad. Avanzó por el oscuro paisaje, sabiendo que el corazón del lugar, el lugar donde se encontraba la fuente del hechizo que mantenía a sus hermanos prisioneros, estaba cerca. Un brillo débil apareció en el horizonte, como una estrella en el cielo nocturno. La princesa se dirigió hacia él, con la sensación de que su destino estaba finalmente al alcance de su mano. Al llegar a la fuente de luz, vio algo que la dejó sin aliento. En el centro de una gran cavidad en la roca, flotaba una esfera de energía pura, luminosa, pero rodeada de oscuridad. La esfera pulsaba como un latido, una promesa de vida. Pero también estaba atrapada, como si algo la estuviera controlando, impidiendo que se expandiera y liberara todo su poder. Este es el corazón del hechizo, susurró la princesa para sí misma. Supo que, al igual que el hechizo había atrapado a sus hermanos, también debía romperse para liberarlos. Pero la oscuridad que rodeaba la esfera era poderosa, y la princesa sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía seguir adelante. Con el corazón firme, la princesa extendió su mano hacia la esfera. En cuanto sus dedos tocaron la superficie luminosa, una explosión de energía la envolvió, y las sombras que la rodeaban comenzaron a disolverse. Las voces se desvanecieron, y un silencio absoluto la rodeó. La esfera se liberó de su prisión, y la oscuridad comenzó a disiparse. La princesa había dado un paso más cerca de salvar a sus hermanos, pero también sabía que el camino sería cada vez más desafiante. Había logrado avanzar, pero aún quedaba mucho por hacer. Capítulo 7. El jardín de las sombras. La princesa continuó su camino, con la luz de la esfera aún iluminando su rostro, pero sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Las sombras parecían alargarse a medida que avanzaba, retorciéndose como serpientes en busca de algo a lo que aferrarse. El aire era denso, casi palpable, y su respiración se volvió más difícil. El jardín en el que había entrado era un lugar extraño, una mezcla de belleza oscura y desolación. Las flores que crecían en sus senderos eran de colores intensos, pero sus pétalos tenían un brillo sombrío, como si fueran de cristal roto. Los árboles, aunque majestuosos, parecían retorcerse, sus ramas llenas de espinas, buscando algo que les diera vida. La princesa se detuvo un momento para observar el paisaje. Los árboles daban la impresión de estar mirando, como si sus ojos fueran las sombras mismas que se habían acumulado en sus troncos. Las flores exhalaban un aroma extraño, dulce y nauseabundo a la vez,
como si un perfume olvidado estuviera flotando en el aire, atrapando la esencia de todas las emociones perdidas. «Este es el jardín de las sombras», murmuró una voz a su lado, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La princesa giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el viento movía las hojas caídas. Un lugar donde todo lo que fue bello se ha corrompido, donde los deseos y los temores se mezclan en una danza perpetua. Aquí no se puede escapar de los recuerdos, no se puede escapar de lo que se ha perdido. La princesa sintió el peso de las palabras. Ella misma se sintió arrastrada por la sensación de que todo a su alrededor era un reflejo de lo que había perdido. Los ecos de su misión resonaban en su mente, y aunque sentía la luz de la esfera en su corazón, la oscuridad que la rodeaba le recordaba que no podía rendirse. Si sucumbía a las sombras de este lugar, nunca encontraría la paz. Mientras caminaba, los senderos parecían multiplicarse, como si el jardín mismo estuviera cambiando y adaptándose a sus pasos. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de ella, como si formaran figuras humanas, pero los rostros estaban distorsionados por la desesperación. La princesa intentó ignorarlas, pero no pudo evitar sentir que cada uno de esos rostros le hablaba, le susurraba secretos y miedos olvidados. «Vas a dejarnos aquí, condenados a vagar entre los recuerdos», decía una sombra, su voz llena de tristeza. «Vas a seguir adelante cuando sabes que no puedes salvarlos a todos». La princesa cerró los ojos y apretó los dientes, ignorando las voces que la llamaban. «No puedo rendirme», se repitió. «No puedo rendirme». De repente, un escalofrío recorrió su espalda cuando vio una figura frente a ella. Era una mujer, de largos cabellos negros como la noche, vestida con una túnica plateada que brillaba tenuemente bajo la luz de la esfera. La princesa la reconoció de inmediato. Era una de las guardianas que había visto en su primer encuentro con el espejo, una de las mujeres que había guiado sus sueños. La guardiana la miró fijamente, su rostro una mezcla de compasión y tristeza. «No estás sola», dijo la guardiana, su voz suave y profunda, como el murmullo de las olas rompiendo en la orilla. «Pero no todos los que encuentras aquí pueden ser salvados. Algunas almas están demasiado rotas para ser reparadas». La princesa sintió el peso de esas palabras, como si una sombra estuviera cayendo sobre su corazón. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, su voz quebrada por la angustia. «¿Cómo puedo salvar a mis hermanos si las sombras que los retienen son tan fuertes?». La guardiana la miró con una tristeza infinita. «La respuesta no está en salvar a todos», explicó. «La respuesta está en salvar a aquellos a quienes realmente puedes ayudar. Y para hacerlo, debes enfrentar tus propios miedos. Porque solo tú puedes liberarles. Solo tú tienes el poder para romper las cadenas que atan a sus almas». Las palabras de la guardiana resonaron en la princesa como un eco en su corazón. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a sus propios miedos? ¿Era capaz de ser la luz en este mundo de sombras? Sabía que no podía salvar a todos, pero ¿y si ella podía ser la clave para liberar a los que estaban a su alcance? Con una determinación renovada, la princesa levantó la cabeza y miró hacia el horizonte. Sabía que su camino no sería fácil, y que el jardín de las sombras estaba lleno de obstáculos y pruebas. Pero también sabía que no podía dejar de avanzar. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. «Gracias», susurró la princesa a la guardiana, antes de dar un paso adelante. La guardiana la observó en silencio mientras se alejaba, como si su presencia fuera la última esperanza en un lugar donde la esperanza ya no existía. A medida que avanzaba por el jardín, las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si se disolvieran ante su determinación. La princesa sabía que estaba más cerca de la verdad, más cerca de liberar a sus hermanos. Y aunque las pruebas que le esperaban serían aún más difíciles, no había vuelta atrás. Capítulo 8. El lago de los ecos perdidos. La princesa continuó su viaje por el jardín, el cual parecía no tener fin. El aire pesado que había en la sombra del lugar era tan denso que le costaba avanzar. Las voces que la rodeaban parecían surgir de la misma tierra, susurrando historias de desesperación, secretos olvidados y promesas incumplidas. Sabía que no podía detenerse, que el tiempo no era su aliado, pero algo en el entorno comenzaba a quebrar su voluntad. De pronto, llegó a un claro en el que un gran lago se extendía ante ella. El agua estaba tan quieta que parecía un espejo, reflejando todo a su alrededor con una claridad inquietante. En el centro del lago, flotaba una pequeña isla,
cubierta de niebla. La princesa se acercó lentamente, atraída por el misterio que emanaba de aquel lugar. A medida que se acercaba al borde del agua, algo extraño comenzó a suceder. Las superficies del lago comenzaron a moverse suavemente, creando pequeños círculos en él. Agua, como si estuvieran siendo tocadas por manos invisibles. De repente, una voz rompió el silencio, y la princesa, al escucharla, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», preguntó una voz profunda y resonante. La princesa miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz provenía del agua misma. «Vengo a buscar respuestas», respondió, sintiendo como su voz temblaba, aunque intentó mantener la calma. «Vengo a liberar a los perdidos». El lago, o más bien la entidad que habitaba en él, guardó silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, una risa suave y melancólica llenó el aire. «¿Liberar a los perdidos?», repitió la voz, casi burlándose. «¿Crees que puedes salvarlos? ¿Crees que puedes salvar a aquellos que ya están demasiado lejos?». La princesa sintió una punzada de duda. La duda comenzaba a formarse como una sombra oscura en su corazón, sembrando las semillas del miedo. Sabía que había venido aquí con la intención de liberar a aquellos que había perdido, pero la voz que surgía del agua le susurraba que todo había sido en vano, que no podría salvar a nadie, que quizás estaba condenada a ser una sombra entre sombras. «No estoy aquí para salvar a todos», dijo la princesa, con una convicción renovada, aunque su corazón aún palpitaba con temor. «Solo quiero salvar a los que puedo. Es todo lo que me queda». Al escuchar sus palabras, el lago pareció tranquilizarse por un momento. La niebla sobre la isla se dispersó ligeramente, dejando entrever un extraño reflejo, una figura humana que se movía lentamente, caminando sobre las aguas. Era una mujer, de aspecto etéreo, con los ojos vacíos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La princesa miró la figura con horror, reconociendo la expresión vacía en su rostro. «¿Quién es ella?», preguntó, temblando. La voz del lago respondió con una suavidad inquietante. «Ella es una de las almas perdidas, atrapada entre el deseo de seguir adelante y la condena de su propio arrepentimiento. Se quedó aquí, esperando ser rescatada, pero nunca pudo dejar de arrepentirse». La princesa observó a la mujer con compasión. No podía dejarla atrapada en ese estado, pero ¿cómo liberarla? ¿Cómo liberar a una alma tan perdida que ni siquiera podía verse a sí misma? «¿Cómo puedo ayudarla?», preguntó la princesa, su voz cargada de desesperación. La respuesta del lago fue como un suspiro. «Para liberarla, debes enfrentarte a tus propios arrepentimientos, a tus propios miedos. Solo entonces podrás mostrarle el camino». La princesa se quedó quieta, mirando a la mujer en el agua. Por un momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse, y solo existió esa figura solitaria, atrapada en su propio arrepentimiento. La imagen de la mujer reflejada en el agua comenzó a distorsionarse, como si las emociones de la princesa comenzaran a afectar su entorno. Vio su propio rostro en el agua por un momento, y fue como si las sombras que la rodeaban comenzaran a manifestarse también en su ser interior. «¿Cómo liberarme de mis propios miedos?», pensó la princesa. Unos recuerdos dolorosos comenzaron a surgir en su mente, momentos de su vida en los que había fallado, en los que había tomado decisiones equivocadas. Recordó su dolor, las personas a las que había perdido, las promesas rotas. Su corazón se apretó al recordar lo que había sido y lo que no había podido evitar. «¿Qué debo hacer?», susurró al agua. De nuevo, la voz del lago respondió, esta vez más suave, como una caricia. «Lo primero que debes hacer es perdonarte a ti misma. Solo entonces podrás ayudar a los demás. Solo cuando entiendas que el perdón comienza contigo, podrás liberar a aquellos atrapados en este mundo de sombras». La princesa se quedó en silencio por un momento. La idea del perdón parecía tan sencilla, pero al mismo tiempo tan difícil. ¿Podría perdonarse a sí misma por todo lo que había hecho? ¿Por las decisiones que había tomado, las personas que había perdido? Pero, al mirar la figura reflejada en el agua, comprendió que si no podía liberarse a sí misma, nunca podría liberar a los demás. Respiró profundamente y cerró los ojos. «Te perdono», murmuró, primero para sí misma y luego, al agua. «Te perdono por lo que has hecho, y me perdono por lo que no pude cambiar». En ese momento, el agua comenzó a calmarse, las ondas se desvanecieron,
y la figura de la mujer en el lago dejó de moverse. El sol comenzó a brillar a través de la niebla, iluminando todo el jardín. Aunque la princesa sabía que su camino no había terminado, por primera vez, algo dentro de ella se sintió más ligero. Había dado el primer paso hacia la redención, hacia la liberación de los que aún estaban atrapados. Capítulo 9. La prueba de las sombras. La princesa, tras la revelación en el lago, continuó su camino por el jardín, ahora más decidida pero también más consciente de las sombras que habitaban no solo en el mundo exterior, sino en su interior. A medida que avanzaba, la niebla comenzaba a disiparse, pero una sensación de inquietud la envolvía. Sabía que lo que había experimentado no era más que el inicio de algo mucho más grande, un viaje hacia lo profundo de sí misma y hacia lo más oscuro del reino que debía salvar. A lo lejos, en lo que parecía ser el centro de un claro, vislumbró una figura encapuchada, completamente inmóvil, que la observaba en silencio. La princesa se acercó con cautela, pero algo dentro de ella le decía que esta figura representaba una nueva prueba que debía superar, una confrontación con las fuerzas oscuras que aún residían en su corazón. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura habló en un tono grave y resonante que hacía eco en todo el jardín. Has llegado más lejos de lo que muchos habrían podido, pero aún no has completado tu viaje. Para continuar, deberás enfrentar la sombra que te sigue, esa parte de ti misma que aún temes enfrentar. La princesa no pudo evitar un estremecimiento. Sabía que la sombra a la que se refería no era solo una metáfora. Era la parte de ella misma que había intentado ignorar, el miedo a lo que podría descubrir en lo más profundo de su ser. Sin embargo, no podía retroceder ahora. Había llegado demasiado lejos, y sabía que no podía liberar a otros si no podía liberarse a sí misma. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando levemente. La figura encapuchada extendió una mano hacia ella. Mira al interior. Verás lo que has estado evitando, las sombras de tu alma. Solo cuando las enfrentes, podrás seguir adelante. La princesa, con el corazón latiendo fuertemente, cerró los ojos. Al principio, todo permaneció oscuro, pero luego, lentamente, la oscuridad se fue disolviendo y comenzó a ver imágenes de su vida, momentos de ira, de dolor, de decisiones equivocadas. Vio a su familia, a sus amigos, pero también a aquellos que había herido, aquellos a quienes había abandonado en su lucha por encontrar su propio camino. Las sombras no eran meras imágenes. Se materializaban como figuras oscuras, cubriendo los rostros de aquellos a quienes había fallado, envolviendo a los que había amado con una niebla de sufrimiento. Podía oír sus voces, algunas llenas de tristeza, otras de reproche. Podía ver cómo cada sombra la seguía, una y otra vez, en cada paso que daba. A medida que las voces se intensificaban, la princesa sintió que la presión sobre su pecho se hacía cada vez mayor. ¿Por qué me persiguen?, gritó, casi sin aliento. ¿Qué debo hacer para liberarme? La figura encapuchada, que permanecía inmóvil, respondió con calma. Las sombras no son ajenas a ti. Son el reflejo de tus propios temores y arrepentimientos. Ellas se alimentan de lo que no has sanado, de lo que no has perdonado. La princesa respiró profundamente, comprendiendo lo que debía hacer. Debo perdonarme, susurró. Era un pensamiento que ya había rondado su mente, pero nunca lo había comprendido verdaderamente hasta ese momento. Sabía que la única forma de liberarse de las sombras que la acechaban era aceptar sus fallos, sus miedos y perdonarse por no ser perfecta. Perdóname, dijo con firmeza, mirando las sombras que la rodeaban. Te perdono por el dolor que me has causado. Te perdono por el miedo que has sembrado en mi alma. Te perdono, why me perdono a mí misma. En cuanto sus palabras se hicieron eco en el aire, las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si se disolvieran en la luz. La niebla que las envolvía empezó a disiparse, y las figuras que antes la acechaban se desintegraron en un suspiro. La princesa, aunque agotada por la intensidad de la experiencia, se sintió más ligera, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. La figura encapuchada observó en silencio, y cuando la princesa se giró hacia ella, notó que la figura ya no era tan amenazante como antes. Parecía ahora más tranquila, como si la prueba que había enfrentado hubiera transformado la energía que la rodeaba. Has superado la prueba, dijo la figura, su tono ahora más suave. Pero recuerda, las sombras siempre estarán esperando, no para destruirte, sino para recordarte que el verdadero poder radica en enfrentarlas, no en huir de ellas.
La princesa asintió, comprendiendo la lección. El miedo no desaparecería por completo, pero había aprendido que el enfrentarlo, el aceptarlo y el perdonarse a sí misma era la clave para seguir adelante. Ya no temía a las sombras, ni a lo que pudieran representar. Ahora sabía que cada vez que enfrentara su propio dolor, podría avanzar, liberándose de su pasado y creciendo más fuerte en el proceso. Con una sensación de paz renovada, la princesa continuó su camino, ahora más segura de sí misma. Sabía que aún quedaban pruebas por delante, pero también comprendía que su verdadero viaje no solo consistía en salvar a los demás, sino también en salvarse a sí misma. Capítulo 10. El espejo de la verdad. Después de haber enfrentado la prueba de las sombras, la princesa se sintió fortalecida, pero también consciente de que aún quedaban muchas pruebas que superar. A medida que avanzaba por el jardín, sus pasos se hicieron más firmes, y aunque su corazón seguía palpitando con una mezcla de emoción y ansiedad, sabía que no podía detenerse. Cada prueba le había mostrado una nueva capa de su ser, y aunque esas revelaciones eran profundas, aún había más por descubrir. El sol se había elevado más alto, y el jardín, que antes estaba envuelto en niebla, ahora se encontraba bañado en una luz dorada. El aire era cálido y fresco, como si la tierra misma respirara en sincronía con los pensamientos de la princesa. A lo lejos, vio un objeto brillante que destellaba entre los árboles. Al acercarse, la figura del objeto se fue aclarando, y la princesa pudo distinguir un gran espejo en el centro de un círculo de piedra. La estructura estaba rodeada por árboles de hojas plateadas que brillaban a la luz del sol, creando un halo misterioso alrededor del espejo. Intrigada y con un leve sentimiento de temor, la princesa se acercó al espejo. Su superficie era perfectamente lisa, reflejando todo lo que había a su alrededor con una claridad sorprendente. Pero a medida que la princesa se acercaba más, algo extraño sucedió. El espejo comenzó a mostrar algo diferente. En lugar de su propio reflejo, mostró una serie de imágenes distorsionadas, como si las figuras y escenas dentro del espejo estuvieran deformadas por una niebla invisible. «¿Qué es esto?», murmuró la princesa, alzando una mano hacia la superficie del espejo. Sus dedos rozaron el cristal, y cuando lo hizo, una ola de energía recorrió su cuerpo, llenándola de una sensación de vértigo y desorientación. Los reflejos en el espejo cambiaron, y la princesa vio escenas de su vida pasadas, no como las recordaba, sino como lo que realmente habían sido, momentos de elección, de decisiones tomadas sin conciencia, de caminos que tomó sin comprender completamente sus consecuencias. De repente, una figura emergió del reflejo, una versión de ella misma que parecía más joven, más inocente, pero al mismo tiempo, más perdida. La versión más joven de la princesa la miraba con ojos tristes y confundidos, como si estuviera buscando una respuesta que no podía encontrar. «¿Quién eres tú?», preguntó la princesa, su voz temblando ligeramente. La figura en el espejo respondió con una calma que parecía venir de un lugar muy profundo. «Soy la parte de ti que aún no has visto. Soy la verdad que has evitado enfrentar durante tanto tiempo. Soy las decisiones que tomaste sin saber por qué, las palabras que dejaste sin decir, los sentimientos que guardaste en silencio». La princesa retrocedió un paso, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que este era el momento en que debía enfrentarse a la verdad, a todo lo que había escondido en las profundidades de su alma. El espejo no solo le mostraba su reflejo exterior, sino que la desnudaba ante sí misma, revelando lo que había sido, lo que había hecho, y lo que aún estaba por ser. «¿Cómo puedo enfrentarlo?», preguntó, sintiendo el peso de las palabras. La figura en el espejo sonrió tristemente, como si comprendiera la dificultad de la situación. «Solo al aceptar lo que ves y comprender que tus errores no te definen, podrás seguir adelante. La verdad no es un enemigo, sino un amigo que te permite crecer. La mentira es la que te atrapa». La princesa cerró los ojos, dejando que las palabras se asimilaran en su corazón. Las palabras de la figura resonaban en su alma. Había pasado tanto tiempo tratando de ocultar su pasado, tratando de negar las partes de sí misma que consideraba débiles o equivocadas. Había creado una imagen de sí misma que era perfecta en su mente, pero ahora veía claramente que esa perfección era solo una ilusión. La verdadera perfección no residía en la negación de los errores, sino en la aceptación de ellos. «La verdad puede ser dolorosa», continuó la figura. «Pero solo cuando aceptas tu historia, puedes escribir un nuevo capítulo. Solo entonces serás libre para vivir plenamente».
La princesa entendió que ya no podía seguir huyendo. Si realmente quería liberarse, debía aceptar la totalidad de su ser, no solo las partes que le resultaban cómodas o fáciles de amar. Debía abrazar su pasado, sus errores, sus victorias y fracasos, porque sólo así podría continuar en su camino hacia la redención, hacia la cura de su reino y hacia la paz en su corazón. Con una profunda respiración, la princesa levantó la cabeza y se miró directamente en los ojos de la figura del espejo. Por primera vez, vio no solo a la joven que había sido, sino también a la mujer que estaba a punto de convertirse. La figura sonrió, asintiendo con aprobación, antes de desvanecerse lentamente, dejándola sola frente al espejo. La princesa miró su reflejo ahora con nuevos ojos. Ya no veía solo a una persona rota, sino a alguien que había encontrado la fuerza para enfrentar la verdad, para aceptar su historia y abrazarla. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero sentía que ahora estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. Con una sensación de paz renovada, la princesa se alejó del espejo, dispuesta a seguir adelante en su viaje. Ahora sabía que la verdad no era algo a lo que temer, sino algo que debía abrazar con todo su ser. Capítulo 11. El laberinto del corazón. Con el eco de las palabras del espejo resonando en su mente, la princesa continuó su viaje por el jardín, pero ahora se sentía más ligera, como si hubiera soltado un peso invisible que había llevado durante años. Sin embargo, el camino aún no había terminado. Sabía que el verdadero desafío no era simplemente enfrentarse a la verdad, sino entender cómo aplicar esa verdad a su vida y cómo continuar viviendo con ella. A lo lejos, pudo ver una nueva estructura que se levantaba entre los árboles. Era un laberinto de altos muros de piedra, cubiertos por enredaderas y flores que parecían susurrar al viento. La princesa se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. El laberinto no era un simple reto físico, sino un enigma profundo que parecía desafiar no solo sus habilidades mentales, sino también las de su corazón. Antes de adentrarse, una voz suave y misteriosa surgió de algún lugar en las sombras. El laberinto no solo prueba tu inteligencia, sino tu capacidad de sentir y comprender tu propio corazón. Cada giro, cada callejón sin salida, cada callejón oculto, es un reflejo de tu propio ser. La princesa frunció el ceño, preguntándose quién estaba hablando. Sin embargo, no se detuvo, sintiendo que debía seguir adelante. En su interior, la voz parecía ser la de su propio ser, sus pensamientos y emociones manifestándose de una forma tangible. Adentrándose en el laberinto, la princesa pronto se dio cuenta de que no se trataba de un simple juego de azar. El laberinto no estaba diseñado para perderse, sino para encontrar. En cada esquina, cada nuevo pasillo parecía ofrecerle una oportunidad para profundizar más en su interior. En los giros más cerrados, sus pensamientos oscilaban entre la desesperación y la esperanza, pero la figura del espejo seguía guiando sus pasos. A medida que avanzaba, sentía que cada decisión, por pequeña que fuera, tenía un peso mucho mayor del que imaginaba. Mientras avanzaba, las paredes del laberinto comenzaron a mostrar imágenes y símbolos que representaban diferentes aspectos de su vida, momentos de alegría y momentos de tristeza, éxitos y fracasos. Cada imagen le hablaba en un susurro suave, como si las mismas paredes del laberinto tuvieran algo que decirle. La princesa se detuvo frente a una imagen particularmente inquietante, una escena en la que ella misma, más joven, estaba parada frente a una puerta cerrada, mirando con ansiedad hacia el otro lado. La puerta estaba adornada con intrincados grabados que reflejaban tanto su esperanza como su miedo. ¿Por qué esta imagen?, se preguntó, tocando suavemente la pared. La respuesta no llegó de inmediato, sino que se formó lentamente en su corazón. La puerta cerrada representa el miedo que tienes a lo desconocido, lo que no puedes controlar. Pero también es el lugar donde habita el crecimiento, el lugar donde todo lo que temes tiene el potencial de liberarte. La princesa se quedó en silencio, comprendiendo por fin algo profundo. Había vivido su vida temerosa de lo desconocido, buscando refugio en las cosas que podía controlar. Había temido tomar decisiones que podrían alterarla por completo. Pero ahora, frente a ella misma, la puerta cerrada ya no parecía un obstáculo, sino una invitación. A medida que seguía avanzando, los pasillos del laberinto se estrechaban, y el aire se volvía más denso. De repente, se encontró frente a una bifurcación, dos caminos que se extendían ante ella. El camino de la izquierda estaba lleno de luz, mientras que el de la derecha parecía sumido en sombras.
La princesa se detuvo y pensó por un momento. El laberinto no era solo una prueba de ingenio, era una metáfora de su vida misma. Ambos caminos representaban opciones, pero la elección no solo era sobre cuál tomar, sino sobre qué camino realmente quería recorrer. La luz del camino izquierdo parecía atraerla, prometiendo claridad y seguridad. Sin embargo, un susurro en su interior le habló de la importancia de la oscuridad, de la necesidad de enfrentarse a los aspectos oscuros de sí misma para encontrar la verdadera libertad. La princesa respiró hondo y, con una firme decisión, eligió el camino de las sombras. A medida que avanzaba por el sendero oscuro, el laberinto se volvió aún más complicado. Los pasillos eran angostos y las sombras parecían moverse, como si quisieran atraparla. Pero en lugar de sentir miedo, la princesa comenzó a ver la oscuridad como un espacio donde podía enfrentarse a sus propias inseguridades, a sus propios temores. No necesitaba evitar la oscuridad, sino abrazarla. En un momento, el camino se abrió y la princesa se encontró en una sala circular. En el centro de la sala había un espejo antiguo, similar al primero que había encontrado en el jardín. Esta vez, no reflejaba su figura externa, sino que mostraba una versión más profunda de ella misma. En el reflejo, la princesa vio una imagen de su corazón, lleno de luces y sombras, de amor y miedo, de fortaleza y vulnerabilidad. «Este es tu verdadero ser», susurró la voz en la oscuridad. «No hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. Aceptar todo lo que eres es el primer paso para encontrar la paz». La princesa se acercó al espejo y, por un momento, vio su reflejo tal como era, imperfecta, vulnerable, pero también increíblemente fuerte. Sabía que el verdadero reto no era superar los obstáculos externos, sino comprender y abrazar lo que había en su corazón. El laberinto había sido una prueba no solo de su habilidad para encontrar un camino, sino de su capacidad para entender su propio ser. Con una sensación de paz renovada, la princesa salió del laberinto. Aunque el camino ante ella seguía lleno de desafíos, ya no tenía miedo. Sabía que, al comprender su corazón, podía superar cualquier obstáculo. Capítulo 12. La búsqueda de la verdad. La princesa había superado el laberinto, pero el viaje estaba lejos de terminar. Mientras avanzaba por los pasillos del palacio, sintió que algo en su interior había cambiado. El mundo ya no le parecía el mismo. Había comenzado a comprender que su verdadera lucha no era contra las fuerzas externas, sino contra las que habitaban en su interior. El laberinto había sido solo una etapa más, una puerta hacia un entendimiento más profundo de sí misma, pero había una verdad más grande, una verdad que necesitaba descubrir. En lo profundo de su corazón, una voz susurró suavemente: «La verdad está esperando ser revelada. No se encuentra fuera de ti, sino dentro. Has dado un paso importante, pero aún queda mucho por recorrer». Decidida a continuar, la princesa se dirigió hacia la torre más alta del castillo, donde se encontraba la biblioteca más antigua del reino. Sabía que en sus estanterías descansaban textos y pergaminos que hablaban de la sabiduría ancestral. Pero no buscaba una respuesta sencilla. No quería una verdad que pudiera ser leída en palabras, sino una verdad que solo podía ser comprendida a través de la experiencia. Al llegar a la biblioteca, se encontró con una sala llena de libros, algunos tan antiguos que parecían casi desintegrarse al tocarlos. La luz se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando sombras largas sobre las mesas y los estantes. Pero entre todos los libros, uno en particular captó su atención. Era un libro sin título, sin ninguna marca o indicación sobre su contenido. Su cubierta estaba gastada, como si hubiera sido tocado por manos que buscaban respuestas, y tenía una sensación de misterio que lo rodeaba. La princesa se acercó lentamente y, con una mezcla de cautela y curiosidad, abrió el libro. Las páginas estaban en blanco, pero en cuanto sus ojos recorrieron la primera página, las palabras comenzaron a aparecer, como si el libro estuviera respondiendo a su propia voluntad. Lo que leía no era una historia común, sino una serie de preguntas, preguntas que resonaban con la verdad más profunda de su ser. ¿Qué es la verdad? ¿Es algo que se puede tocar o es solo un concepto que vive dentro de nosotros? La verdad está escrita en las estrellas, o en el corazón del ser humano. Cada pregunta la sumergía más en una reflexión profunda. La princesa comenzó a comprender que la búsqueda de la verdad no era una búsqueda externa, sino una exploración interna. La verdad no estaba en los libros, ni en las enseñanzas de los sabios, ni en las palabras de los poetas.
La verdad residía en su propio corazón, en las decisiones que tomaba, en los sentimientos que sentía, en las acciones que realizaba. Con cada página que pasaba, el libro parecía guiarla hacia una comprensión más profunda de su alma. Las preguntas se volvían más complejas, pero también más reveladoras. Cada vez que se sumergía en las páginas, sentía que algo dentro de ella cambiaba. Las respuestas que buscaba no se encontraban en palabras o frases, sino en el acto de reflexionar sobre su propia vida y sus experiencias. En un momento, mientras leía una pregunta particularmente difícil, la princesa sintió una sensación de calma profunda. De repente, comprendió que la verdad no era algo que se debía buscar afuera, sino algo que debía ser vivido. No había respuestas fáciles ni soluciones rápidas. La verdad se encontraba en el viaje, en la transformación que ocurría mientras se enfrentaba a sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus deseos. La verdad no se encuentra en lo que ya sabes, susurró la voz interior de la princesa. La verdad se encuentra en lo que estás dispuesta a descubrir, en lo que estás dispuesta a ser. Al cerrar el libro, la princesa se dio cuenta de que ya no buscaba respuestas en los textos antiguos, ni en los reflejos en los espejos. La verdad que tanto había anhelado estaba dentro de ella. Todo lo que necesitaba hacer era seguir su propio camino con valentía, abrazando cada paso como parte de su proceso de crecimiento. Salió de la biblioteca con una sensación renovada de paz. La verdad no era algo que pudiera ser poseída o definida de una sola vez, sino algo que debía ser comprendido a través de la experiencia, el entendimiento y la aceptación. Sabía que el viaje no había terminado, pero ya no le temía al camino. Cada paso la acercaba más a su propia verdad, y esa era la única respuesta que realmente necesitaba. Capítulo 13. La lección del silencio. Tras su descubrimiento sobre la verdad interior, la princesa continuó su travesía a través del reino. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que algo importante seguía eludiéndola. Aunque había encontrado respuestas en los textos antiguos y en su propio ser, había una sensación de vacío que no podía explicar. Sentía que la verdad no estaba completa. Algo más debía ser entendido. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano al castillo, se encontró con un anciano sabio que se encontraba sentado junto a un río. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero sus ojos reflejaban una serenidad que la princesa deseaba profundamente alcanzar. El anciano la miró con amabilidad, como si la hubiera estado esperando. «Te he estado esperando», dijo el sabio en voz baja. «Sabía que llegarías aquí, porque hay algo más que necesitas entender». La princesa se acercó cautelosamente, su mente aún llena de las enseñanzas del libro que había encontrado en la biblioteca. Estaba buscando respuestas, pero no estaba segura de qué preguntas hacer. «He estado buscando la verdad», dijo ella, «pero aunque he aprendido mucho, siento que hay algo más que aún no entiendo. Algo que me falta». El anciano sonrió con suavidad y señaló un pequeño rincón del bosque, donde un árbol solitario se erguía en la distancia. «Ve allí», dijo, «y quédate en silencio. El silencio es la clave para lo que buscas». Intrigada, la princesa siguió las indicaciones del anciano y se dirigió al árbol. Se sentó en su base, rodeada por la calma del bosque. Por un momento, no hizo nada más que escuchar el susurro del viento y el canto de los pájaros. El sol se filtraba a través de las hojas, creando sombras danzantes sobre el suelo. Al principio, su mente se llenó de pensamientos. Pensó en su misión, en las lecciones que había aprendido y en todo lo que había experimentado. Pero con el paso del tiempo, comenzó a notar algo extraño. A medida que su mente se aquietaba, sus pensamientos empezaron a desvanecerse, y una sensación de calma profunda la envolvía. Ya no se sentía preocupada ni ansiosa. Ya no buscaba respuestas en palabras o conceptos. Simplemente estaba, en el momento presente, rodeada por la quietud de la naturaleza. De repente, comprendió lo que el anciano había querido decir. El silencio no era solo la ausencia de ruido, sino un espacio en el que la mente podía descansar, un espacio donde la verdad podía surgir de manera natural, sin la interferencia de pensamientos y preocupaciones. El silencio, pensó, era una forma de comunicación más profunda que las palabras. En el silencio, las respuestas que había buscado no llegaban como un sonido, sino como una sensación, una comprensión directa de las cosas tal como eran. Era en ese vacío, en ese espacio entre pensamientos, donde realmente podía encontrar la verdad. No una verdad intelectual,
sino una verdad vivida, una verdad que se experimenta más que se explica. La verdad no necesita ser buscada constantemente, pensó ella. La verdad está siempre presente. Solo debemos crear el espacio para que se revele. Pasaron horas mientras la princesa permanecía sentada bajo el árbol, en profunda meditación. Cuando finalmente se levantó, ya no era la misma. El conocimiento que había adquirido a través de las palabras y los textos había sido valioso, pero el silencio le había proporcionado una comprensión más profunda y más directa de la vida. Ya no sentía la necesidad de llenar cada momento con pensamientos o palabras. Sabía que la paz y la claridad solo podían encontrarse cuando uno estaba dispuesto a escuchar y a ser. De regreso junto al anciano, la princesa le dio las gracias con una reverencia. Ahora lo entiendo, dijo. La verdad no es algo que se pueda encontrar en un libro o en palabras. La verdad está en el silencio, en el espacio entre los pensamientos, donde todo se revela tal como es. El anciano sonrió, satisfecho. Has aprendido la lección más importante. El silencio no es vacío. Es la clave para escuchar lo que el mundo realmente tiene que decir. La verdad está en cada momento, solo necesitamos aprender a escuchar. Con esas palabras resonando en su mente, la princesa continuó su viaje, más serena y consciente que nunca. Sabía que aún quedaban muchas lecciones por aprender, pero ahora entendía que el camino hacia la verdad no era solo una cuestión de conocimiento intelectual. A veces, lo más importante era simplemente estar presente y en silencio, permitiendo que la vida hablara por sí misma. Capítulo 14. El regreso al reino. La princesa, ahora enriquecida por la sabiduría del silencio, continuó su camino. El reino que había dejado atrás parecía más lejano con cada paso que daba, pero en su interior, sentía que estaba lista para regresar. Lo que había aprendido en su travesía la había transformado. Ya no veía el mundo de la misma manera, y sabía que su regreso no sería solo físico, sino también espiritual. A lo largo de su viaje, había comprendido que el verdadero conocimiento no solo se obtiene a través de los libros o de las palabras de otros, sino también a través de la experiencia y el encuentro con lo más profundo de uno mismo. Y aunque el camino había sido largo y desafiante, la princesa había encontrado respuestas dentro de ella. Ahora estaba lista para regresar a su reino y compartir esas lecciones con su pueblo. En su regreso, la princesa notó que el paisaje a su alrededor se había transformado. Los árboles parecían más verdes, el aire más fresco y el sol brillaba con una intensidad renovada. Aunque el paisaje seguía siendo el mismo, ella había cambiado por completo. Lo que antes le parecía conocido y común, ahora se veía como algo nuevo, lleno de posibilidades y belleza. Cuando finalmente llegó a las puertas del castillo, el pueblo salió a recibirla con alegría. Habían pasado muchos años desde su partida, y todos estaban ansiosos por saber lo que había aprendido, por conocer las historias y sabiduría que traía consigo. Pero la princesa, en su nuevo entendimiento, comprendió que no podía simplemente compartir todo lo que había aprendido de manera directa. Sabía que las lecciones más profundas no se pueden transmitir solo con palabras, sino que deben vivirse y experimentarse. En lugar de llenar el aire con discursos largos y complicados, la princesa optó por vivir según lo que había aprendido. Comenzó a organizar encuentros en los que la gente del reino podía compartir sus propias historias y experiencias. No se trataba solo de escuchar a los demás, sino de darles el espacio para que también pudieran conectarse con su propio silencio y sabiduría interior. La princesa se convirtió en un ejemplo viviente de la verdad que había descubierto, que la sabiduría no siempre reside en las palabras, sino en la forma en que vivimos y estamos presentes en el momento. El pueblo comenzó a cambiar. Las personas dejaron de depender exclusivamente de los consejos externos y empezaron a mirar dentro de sí mismas en busca de las respuestas. Las decisiones en el reino comenzaron a basarse en la conexión con la intuición y la sabiduría colectiva. La princesa, con su ejemplo y liderazgo, ayudó a crear una comunidad más consciente y reflexiva, donde cada individuo se sentía capaz de tomar decisiones basadas en su propia verdad interna. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del palacio, la princesa se encontró nuevamente con el anciano sabio que había encontrado en el bosque. Él la miró con una sonrisa aprobatoria. «Has hecho un buen trabajo», dijo él. «Has comprendido la verdadera esencia de lo que has aprendido. No solo has encontrado la verdad para ti misma, sino que has enseñado a los demás a encontrar la suya». La princesa, con humildad, le agradeció.
Solo les he mostrado el camino. Ellos han tenido que recorrerlo por sí mismos. El anciano asintió, satisfecho. Eso es lo más importante. El viaje de cada uno es único, y solo a través de la experiencia directa podemos encontrar la verdad que buscamos. A medida que el sol se ponía, bañando el reino con una luz dorada, la princesa sintió una profunda paz interior. Sabía que su trabajo no había terminado, pero también comprendía que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en aprender a vivir con ellos de manera auténtica. La vida, pensó, es un viaje continuo de aprendizaje, donde lo más importante es estar siempre presente, escuchar con atención y vivir con el corazón abierto. Capítulo 15. La sabiduría que se transmite. Con el paso del tiempo, la princesa continuó gobernando su reino con una sabiduría que se reflejaba en cada decisión que tomaba. Había aprendido que la verdadera sabiduría no se trataba solo de resolver problemas o de tomar decisiones correctas, sino de vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Era una sabiduría que se irradiaba en la forma en que trataba a su gente, en cómo les permitía ser ellos mismos, y en cómo creaba un espacio para que todos pudieran crecer y aprender. Los años pasaron, y el reino floreció. La princesa, que alguna vez había partido en busca de la verdad, ahora era un faro de luz para su pueblo. Pero, a pesar de todo lo que había logrado, sabía que el viaje nunca termina. Siempre hay algo más que aprender, algo más que descubrir. La vida, pensó, es un ciclo continuo de crecimiento y transformación. Un día, mientras caminaba por los jardines del palacio, se encontró con un grupo de jóvenes que se habían acercado a ella. Habían oído hablar de su sabiduría y querían conocer su opinión sobre un asunto importante que les inquietaba. Con una sonrisa cálida, la princesa los invitó a sentarse y les dijo: «La sabiduría que he encontrado no es algo que pueda transmitirse solo a través de palabras. La verdadera sabiduría es algo que se vive. Cada uno de ustedes tiene dentro de sí la capacidad de encontrar su propia verdad, su propia sabiduría». Los jóvenes la miraron con atención, algunos un poco desconcertados. Habían esperado respuestas más claras y definidas, pero la princesa sabía que no podía darles algo que solo podían encontrar por sí mismos. «La vida está llena de preguntas y desafíos», continuó, «y las respuestas no siempre son fáciles de encontrar. Pero lo que les puedo decir es esto: cuando aprendan a estar en silencio, a escuchar su interior, a ser conscientes de sus propios pensamientos y emociones, entonces las respuestas comenzarán a llegar por sí solas». La princesa les explicó que la verdadera sabiduría no se trata de buscar fuera de uno mismo, sino de mirar hacia adentro. Cada uno de ustedes lleva en su corazón las semillas de la sabiduría. No necesitan buscarla en libros o en palabras. Necesitan encontrar el espacio para escuchar su propia voz, para sentir lo que su corazón les dice. Los jóvenes escuchaban con atención, y la princesa sintió una profunda paz al ver que comprendían lo que les estaba diciendo. Sabía que no podía resolver todas sus dudas ni darles las respuestas que buscaban, pero confiaba en que ellos sabrían encontrar su propio camino. «El silencio», dijo ella, «es el lugar donde nace la sabiduría. En el silencio, ustedes pueden escuchar lo que realmente importa. No se dejen atrapar por el ruido del mundo. El mundo está lleno de voces que intentan decirles qué hacer, cómo pensar, qué ser. Pero la verdad está en su interior. El desafío es aprender a escuchar». Con estas palabras, la princesa les dio a los jóvenes algo mucho más valioso que cualquier consejo directo. Les dio la capacidad de buscar por sí mismos, de encontrar sus propias respuestas. Les mostró que la sabiduría no viene de la obediencia ciega, sino de la reflexión profunda y el autoconocimiento. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la princesa se retiró en silencio, dejando a los jóvenes con sus pensamientos. Sabía que había hecho lo correcto, que había impartido la lección más importante de todas, que cada uno de nosotros es responsable de encontrar nuestra propia verdad y vivirla con integridad. La sabiduría, pensó, no es algo que se pueda poseer, sino algo que se cultiva, se vive y se comparte. Y en ese compartir, la sabiduría se multiplica. Años más tarde, cuando la princesa ya era anciana, el reino seguía floreciendo. La gente ya no la veía solo como una gobernante, sino como una mentora, como una guía que les había mostrado el camino hacia la sabiduría y la paz interior. Los jóvenes que habían escuchado sus palabras pasaban ahora a ser los líderes del reino, y cada uno de ellos, a su manera, continuaba viviendo según las enseñanzas que la princesa les había dado.
En su lecho de muerte, la princesa miró al cielo y se sintió en paz. Había cumplido su propósito. Sabía que la sabiduría que había encontrado no moría con ella. Al contrario, se transmitía de corazón a corazón, de generación en generación. Así es como la verdad se perpetúa, no a través de las palabras, sino a través de la acción, la vivencia y el compartir. Y así concluye este último capítulo del viaje de nuestra princesa hacia la sabiduría, una historia que nos ha mostrado el verdadero poder del silencio, la introspección y el autoconocimiento. A lo largo de su travesía, hemos aprendido que la sabiduría no es un destino, sino un camino constante de crecimiento, reflexión y conexión con lo más profundo de nosotros mismos. Como ella, todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de encontrar respuestas y vivir nuestra verdad. Si te ha gustado esta historia y sientes que te ha dejado algo valioso, no olvides apoyar nuestro canal. Tu suscripción, tu me gusta y, por supuesto, activar la campana de notificaciones, no solo nos ayudan a seguir creando contenido como este, sino que nos permiten continuar compartiendo más relatos que te inspiren y acompañen en tu propio camino de aprendizaje y crecimiento. Cada uno de esos gestos hace una gran diferencia y nos motiva a seguir adelante. Recuerda que, como hemos visto en este relato, la sabiduría más profunda se encuentra dentro de nosotros mismos. Así que sigue buscando, sigue escuchando tu interior, y permítete vivir con conciencia y plenitud en cada momento. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este contenido, no dudes en compartirlo con tus seres queridos. Juntos podemos expandir este mensaje y permitir que más personas encuentren su propia verdad. Hasta la próxima, querido oyente. Te esperamos en el próximo capítulo. Nos vemos pronto.